A cada uno de ustedes, bienvenidos. Entonces, para dar inicio, voy a compartir con ustedes pantalla. A ver, dice solo anfitrión. No sé si podrían darme la opción de compartir. A ver, nuevamente doctora, a ver si puede. Ahora sí. Sí, Ahora sí. Creo sí, que sí. sí, doctora. Ok. A ver, voy a, voy a dejar de compartir porque me parece que este, hay que compartir con audio, compartir sonido, porque tengo un pequeño un audio video, para poder ejemplarizar mejor, para que ustedes puedan entender mucho mejor el tema. Entonces, ahora sí, a ver, me disculpan, a ver, un minuto. A ver. La tecnología no nos va a ganar, no nos va a ganar, y hoy no va a ser la excepción, no nos va a ganar. Muy bien. Buenas noches con cada uno de ustedes. ¿Desde qué parte del Perú nos estamos viendo después de algún tiempito que hemos dejado de vernos? Un poquito nada más, pero yo siempre extrañándolos, teniéndolos presentes a todos los estudiantes de Udiápolis que siempre se hacen presentes de diferentes partes desde nuestro amado y querido Perú. ¿Desde dónde nos están visitando, por favor? ¿Desde qué departamentos van colocando ahí? Desde Chiclayo, de Puno. Muy buenas noches con cada uno de ustedes. Lima, Ancash, Chile, bienvenido amigos chilenos también, de Bolivia también un saludo para nuestra querida Bolivia, hermanos también, Villa El Salvador, Piura, Arequipa, a todos. Qué bueno que la tecnología nos permite a través de este medio estar unidos, conocernos, ¿cierto? Qué lindo, qué bueno, me da mucha felicidad conocerlos y compartir con ustedes una Jauja también, la linda Jauja, que ya lo voy a ir a conocer, provincia de Concepción, desde Puno. Muchas gracias a ustedes por contestar desde dónde nos estamos viendo. Muy bien. Miren, ¿cuál es la dinámica? La dinámica es participativa. Quiere decir que ustedes pueden ir colocando en el chat sus preguntas, sus acotaciones, de repente quieren comentar algo, ¿no es cierto? Entonces va a ser así, interactivo. Voy a estar leyéndolos a ustedes a la brevedad posible. Así es que, sin más ni más, feliz de estar aquí nuevamente. Vamos a empezar con el primer tema, como bien lo dijo nuestro estimado y querido Raider, la prueba pericial psicológica en delito de violencia contra la mujer, ¿no? Es un tema que últimamente, lamentablemente, está en la palestra, ¿no? Lamentablemente digo porque mire, la defensora del pueblo, ¿no? Eliana Rebolledo nos dice, nos menciona que en estos 2 meses que nomás tiene el 2023, ya son 1.112 niños que han sufrido de ultraje sexual. Qué lamentable, realmente, qué lamentable. Otro caso que ha sido ahora nada más de Ucayali, una niña de 11 años, ¿no? Y a quienes que al quererla violar y esta niña poner resistencia, cruelmente le estacaron, le pusieron en la cabeza como 2 estacas. Falleció lamentablemente la niña. Qué terrible. Otro caso de Caterín Gómez, ¿no? Una chica que estaba en plena vía pública y donde dicen, supuestamente todavía no está corroborado, la expareja le prende fuego, ¿no? Y esto nos hace recordar también un asesinato, no sé si ustedes recuerdan a esta chica que también en el ómnibus le rocean gasolina y le prenden fuego, ¿no? Si mal no recuerdo, creo que es Eivy Ágreda, si mal no recuerdo.
con estos lamentables hechos, pues tenemos que seguir, ¿no? Avi, muy bien, Noelia. Muchas gracias, Noelia, por tu acotación. Sí, Avi. Qué triste y qué trágico. Por eso felicito a todas las instituciones que se preocupan, a Audiápolis sobre todo, que siempre está a la palestra preocupándose por educar, preocupándose por hacer de conocimiento estas situaciones, ¿no? Es importante, no solamente desde el ámbito del psicólogo, no solamente del ámbito del abogado, ¿no? No solamente de otro tipo de profesionales, sino de toda la comunidad. Algo está pasando con la salud mental. Estos agresores no nacen de la nada, vienen de hogares, ¿no es cierto? Entonces nosotros, aparte de ser profesionales, también somos madres, también somos padres, y de repente quienes todavía no lo son, van a hacerlo. Así que hay que estar atentos, ojo con esto, hay que estar atentos cómo es nuestra dinámica familiar. ¿Qué está pasando con mi niño, con mi niña, con mi adolescente? Hay que preocuparnos de la salud mental. ¿Ya? Muy bien, dicho esto, es importante que lo dijera, lo tenía pensado, así es que se los comparto. Muy bien, vamos a avanzar. Vamos a ver nuestra agenda. ¿Qué quiere decir? ¿Qué puntos vamos a tocar hoy, ¿no? El primer punto que vamos a tocar, pues, es la pericia psicológica. También vamos a tocar cámara GESEL, salas de entrevista, ¿no? Única en el Ministerio Público, guía de procedimiento de entrevista única en víctimas en marco de la ley 30364. Muchos ya hemos escuchado hablar de esta ley, ¿no? Pero ¿qué nos quiere decir esta ley? ¿De qué se trata específicamente? Lo vamos a ver. Guía de evaluación psicológica forense y lo importante, la valoración del daño psíquico y afectación emocional. Pero para esto vamos a detallar, vamos a precisar, ¿no? Algunas palabras porque en el transcurso de la ponencia lo vamos a escuchar. Entonces es muy bueno delimitar. Vamos a empezar con la palabra pericia. ¿Qué cosa será pericia? ¿No? ¿Qué cosa será pericia? ¿Solamente el psicólogo puede ser perito? Johnny, buenas noches. Uy, disculpen, Raúl nos comenta, fui amigo de Avi, la verdad fue un caso que me impactó demasiado, lo siento mucho, mi más sentido pésame para todos los familiares y amigos, ¿no? De esta situación tan trágica. Bien, entonces, vamos a ver de este concepto pericia, ¿no? ¿Solamente los psicólogos? No. ¿Puede haber perito contable? Sí, claro. ¿Puede haber perito economista? Sí, también, porque la pericia es la capacidad, la experticia, la cualidad, ¿no? Técnico científico o práctico de alguna ciencia o arte que va a poseer ¿quién? El sujeto, ¿no? El sujeto, el llamado perito, que es especialista en algo específicamente. Bien. La pericia psicológica, ¿qué es entonces? Es el informe, ¿no? La pericia psicológica va a ser el informe que brinda el psicólogo luego de haber estudiado y analizado el caso a peritar, ¿no? Y para ver el informe luego de haber estudiado quiere decir que el perito va a pasar por diferentes procesos junto a la supuesta víctima. Ahí donde vienen las entrevistas, las aplicaciones de test proyectivos, psicométricos, etc. ¿Qué cosa será entonces la peritación? Por su parte, es el procedimiento empleado por el perito para realizar los fines, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los procedimientos? Entrevista única, por ejemplo. Entrevista única en cámara GESEL es una forma para encontrar lo que quieren buscar, ¿no? Lo que el fiscal ha planteado como pregunta, porque recordemos que el perito va a entrar a una entrevista única
no va a entrar a ciegas, sin saber qué está pasando, qué hago aquí, qué le pregunto. No, obviamente que tiene que saber a qué se quiere llegar, qué es lo que el fiscal quiere saber o quiere comprobar. Muy bien, y el peritaje es la operación del especialista traducido en puntos concretos, ¿no? Muy bien, lo que es el dictamen pericial. Muy bien, acá dice, uy, ¿no se escucha? Por favor, me verifican si se escucha. Si se escucha, Sarik. A ver, Sarik, de repente es algo con tu audio. Sí se escucha. Muchas Todo gracias está a bien, doctora. Luisa. Muy bien, muchas gracias a todos. Fuerte y claro. Se escucha fuerte y claro. Muy bien, eso me gustó, fuerte y claro. Muy bien, entonces ya tenemos claro, por favor, todos concentrados, qué cosa es la pericia, ya hemos dicho, ¿no es cierto? Es la capacidad que tiene este profesional, ¿no? Esta habilidad, cualidad, ¿no? Para ser perito tiene que tener una experticia, una experiencia, una habilidad. ¿No? Muy bien. Y en todos los demás términos. Vamos a continuar. Entonces, vamos a ver ahora cuál es la función del psicólogo forense. ¿Cuál es la función? ¿A qué se dedica? ¿Qué es lo que hace? ¿No? Entonces, el perito psicólogo va a ser un profesional, un psicólogo que ha estudiado 6 años de carrera, pero después se especializa. Por eso podemos tener psicólogo clínico, psicólogo educativo, psicólogo organizacional, ¿ya? Pero para ser perito se especializa aún más. ¿Y qué tiene que tener como base indispensable? Que sea psicólogo clínico. Es importantísimo, ¿ya? Muy bien. También, como todos los psicólogos, estamos capacitados en la técnica de entrevista, ¿no es cierto? Como sabemos, el psicólogo trabaja con el habla y para trabajar con el habla tenemos que saber cómo preguntar, cómo entrevistar, cómo llego a mi paciente, ¿cierto? Muy bien. También tiene que, muy importante, tener clarísimo lo que es la psicología del desarrollo del ser humano, importantísimo. ¿Por qué es importante? ¿Cómo pregunto, cómo entrevisto a un niño, una niña de 6 años? Es muy diferente a entrevistar a un adolescente de 15, de 16 años. Incluso cómo formulo la pregunta, hasta en los tiempos. Por eso es que tengo que tener claro la psicología del desarrollo. Informar también al niño, a la niña, al adolescente del procedimiento. ¿Qué quiere decir eso? Que yo no voy a llevar al niño a la sala de entrevista a ciegas. No, tiene que saber a qué va. Va a ir a contar, a narrar por qué está yendo ahí. También tiene que saber que todo está siendo grabado, ¿no? Obviamente que va a observar seguramente la cámara, estas cámaras Domo que tienen pues 360 grados, ¿no? Lo captan todo. También va a haber micrófonos. Va a saber que la otra persona, sea su mamá, sea su papá, sea el tutor, va a estar en la otra sala contigua, como otras personas más. Tiene que estar enterado de eso. Y también vamos a ver más adelante que también ellos tienen que firmar el consentimiento informado. Otra cosa que también quiero decirles es que, por ejemplo, si el supuesto agresor de esta supuesta víctima, porque tenemos que hablar así, supuesto, porque todavía no hemos llegado al término del proceso, ¿no? Si este supuesto agresor es el padre, no va a estar ahí, ¿no? Obviamente que no. Va a estar en ese caso, de repente, solo la madre, y si de repente no está la madre, pueden estar los tíos o el tutor correspondiente.
¿ya? El tutor que ellos crean conveniente, eso también hay que saber. Muy bien. También el psicólogo realiza las coordinaciones necesarias con los jueces intervinientes. ¿Qué cosa es realizar las coordinaciones necesarias? Realizar las coordinaciones es ver que todo está bien, que el consentimiento informado está firmado, hacerle de conocimiento al tutor, a los tutores, a los padres, a los que estén presentes ahí, al abogado también que va a estar ahí del supuesto agresor, ¿no? Incluso quiero que sepan también que el supuesto agresor tiene derecho a contratar a un psicólogo forense de parte. ¿Sí? Quiere decir que él puede contratar, que es un derecho. Ahora, este psicólogo forense de parte no hace preguntas, pero sí hace anotaciones, ¿no es cierto? Podría hablar con el abogado también, pero no interviene, no hace preguntas. Y de verlo conveniente, puede pedir una contrapericia. Eso es ya seguramente más adelante lo van a ver. El psicólogo debe conocer el expediente por lo menos una semana antes. Esto es lo idóneo, esto es lo que se quiere, esto es lo que debería ser, ¿no? Y es más, tener las posibles preguntas sobre los cuales se va a desarrollar la entrevista. Pero ustedes saben que la carga procesal es altísima. Por eso que cuando más o menos programan las cámaras GESEL, no son tiempos cortos. Se espera un regular tiempo para cada vez que puedan citarlo, ¿no? Esa es una complicación que tenemos y hay que decirlo y hay que saber. ¿En qué casos, por ejemplo, la cámara GESEL se hace en 24 horas? Solamente en casos de flagrancia. Cuando se ha encontrado a la persona en el hecho, en ese momento, ahí se puede hacer la cámara GESEL en 24 horas. ¿Ah? Muy bien. Voy a ver si el consentimiento puede dar el supuesto agresor. No, el consentimiento no lo puede dar el supuesto agresor, ¿no? Porque él está haciendo materia de investigación, ¿no? El que va a dar el consentimiento va a ser el tutor o la madre. Es más, el niño, la niña y el adolescente firma también el consentimiento, pone su huella dactilar, aceptando la entrevista. Es importantísimo el consentimiento informado, importantísimo, vital, porque nosotros no podemos obligar a nadie, ¿ya? No se puede obligar a nadie. Muy bien. Quiero enseñarles a través de esta imagen lo que es la cámara GESEL. Miren, la cámara GESEL, si vemos un poquito nada más de historia, ¿ya? La cámara GESEL tiene sus inicios, pues gracias a un pediatra, ¿no? Psicólogo pediatra, Arnold Gesell, que tuvo esta brillante idea de observar el comportamiento de los niños, ¿ya? ¿Cómo se comportaban los niños cuando estaban los adultos o las personas extras o extrañas, vamos a decir? ¿Y cómo se comportaban los niños cuando no había un agente estresor? ¿No? Entonces, el papá de Arnold Gesell se dedicaba a la fotografía y a las grabaciones. Y su mamá era una maestra. Miren cómo es que se unieron estas dos profesiones, que creó en Arnold Gesell desde muy pequeño la curiosidad por saber el comportamiento y el desarrollo. Entonces, creó una especie de espejo, ¿no? De una cúpula donde los niños interactuaban y él podría observar desde fuera, ver el comportamiento. Desde ahí se trae esa idea para utilizarlo aquí
en la cámara Gesell, ¿ya? Entonces, ¿qué cosa es la cámara Gesell? Son dos habitaciones contiguas, separadas, ¿por qué? Por una luna, un espejo unidireccional, que quiere decir que de aquí yo puedo ver y de allá no me pueden ver. Ahora, ¿quiénes van a estar en la otra parte? ¿Quiénes? Los operadores de justicia. ¿Y quiénes son los operadores de justicia? El fiscal, el juez, el abogado del inculpado, el técnico. El técnico es un operador de justicia así, clave, ¿no? Clave. El técnico que se encarga que el audio, que el video, que transcribir todo sea perfecto, que también va a haber una diapositiva para él, para que lo conozcamos, para ver la importancia de su trabajo, ¿no? Y en la otra sala, como vemos aquí, se va a encontrar el psicólogo y la supuesta víctima. Mire, aquí están los micrófonos, las cámaras de video, el espejo y el monitor, ¿no? Muy bien. Aquí lo vamos a ver en 3D. A ver, acá dice, hay estudios que dicen que los niños menores de 5 años no son testigos ideales por ser susceptibles a la manipulación. ¿Puede explicar? Ciertamente, miren, se dice que a partir de los 3 años pueden entrar a cámara Gesell, ¿no? A partir de los 3 años. Pero esto depende de muchas cosas. Por ejemplo, hay niños de 4 o 5 años que son mucho más despiertos que otros, ¿no? Que saben reconocer de la verdad de la mentira. Por ejemplo, dentro de los protocolos, que también vamos a hablar de los protocolos, hay una parte donde tenemos que hacer esta prueba. Por ejemplo, preguntarle a la niña, al niño, al adolescente, esta blusa que yo tengo es de color azul. ¿Verdad o mentira? Él podría decir, ¿verdad? Por no ir en contra de ti. Y entonces ahí tú puedes ir conociendo si tiene claro lo que es verdad o lo que es mentira. Vamos a ver también los protocolos, así es que no se preocupen. Dice, ok, doctora, buenas noches. Dice que norma regula el plazo de 24 horas en cámara Gesell en caso de flagrancia, ¿no? Esto es con la nueva ley, ¿no? Con la nueva ley que hemos hablado del 3364, ¿no es cierto? Para erradicar, prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, niños, niñas y adolescentes. Muy bien. Dice, doctora, un adolescente puede ser manipulado por el padre. ¿Quién hace el mismo abogado? ¿Quién hace al mismo abogado? Se ha ensañado con más de 20 denuncias contra la madre del adolescente. Dice, un adolescente puede ser manipulado por el padre. Miren, los hijos en realidad podrían ser, ¿no? Presas de manipulación. Ciertamente, pero en una primera instancia, hasta que ellos mismos se van dando cuenta y a través de las preguntas el psicólogo, por eso tiene la experticia al hacer la entrevista para llegar a la verdad, para darse cuenta si este niño está siendo o ese adolescente está siendo manipulado. Mire, ¿cuál es la edad límite para no usar la cámara Gesell? ¿No? Antes era solamente niños, niñas y adolescentes, pero ahora se ha ampliado también a adultos. Muy bien, entonces, miren, aquí estamos viendo la cámara Gesell, vamos a decir en 3D, ¿no? Vemos que hay 2 entradas, una para la sala, como ustedes ven, es una sala sencilla, es una sala donde hay una mesa, 2 sillas, ¿no?
sin grandes distractores, porque eso es lo importante, que no haya distractores para tener una buena entrevista. Y la otra sala, como ya hemos hablado, están pues está el abogado, el policía, el técnico, ¿no? Todas las personas que son importantes para que se lleve a cabo esta entrevista. Es importante también recalcar que si no existe la presencia del juez o del fiscal, no se lleva a cabo la entrevista única, porque el fiscal es el encargado de dar inicio, como dar el cierre a la entrevista. Entonces, ¿qué cosa es la cámara Gesell? Es una herramienta vital, ¿no? Que permite realizar este procedimiento de entrevista única, porque por eso se creó. El fin y el cometido de la cámara Gesell se creó para que sea una entrevista única, ¿ya? Muy bien. ¿Y por qué decimos que la cámara Gesell es importante, la cámara Gesell, tanto como la sala de entrevista? ¿Por qué es importante? Es importante para evitar la revictimización que antes se daba. ¿Qué pasaba? Que si la niña había sido víctima de repente de tocamientos indebidos, lamentablemente, ¿esto dónde sucede más? En el mismo entorno familiar. Padre, tío, abuelos, hermanos, primos. Entonces, primero cuenta su historia al abogado, o de repente va al Ministerio de Mujer a denunciar, cuenta ahí, puede ir a la policía, también lo tenía que contar, a los familiares, que lamentablemente son los que hostigaban más, ¿no? Porque venía esto de cómo puedes decir, eres tu tío, te estás equivocando, ¿no? No es así, no es lo que tú piensas, no es lo que tú crees. También la fiscalía tenía que volver a narrar los hechos, medicina legal, misa, etc. En un sinfín de sitios. ¿Qué pasaba con esta supuesta víctima? Pues obviamente iba mermando su salud emocional, porque tenía que evocar eso tan terrible que le había pasado. Muy bien. Estoy viendo que, a ver, algunas preguntas. Dice, eso es lo peor, que la propia familia haga daño. Ciertamente, mi querida Noelia, concuerdo contigo. Dice, ¿de qué manera el fiscal da inicio a la entrevista o lo cierra? ¿De qué manera? El fiscal es el encargado de ver que todo esté ok. ¿Qué quiere decir? Que este operador de justicia, o conocido también como el ofimático, ¿no? La persona, el técnico, que revisa todo, el audio, el video, que todo esté ok, le dice al fiscal, todo perfecto, en óptimas condiciones, todo funcionando. Muy bien, vemos que está el abogado porque tiene que estar el abogado del supuesto agresor, ¿ya? Tiene que estar. Tiene que estar también el tutor, la madre o el padre del niño, de la niña, del adolescente, ¿no? Entonces, tienen que estar los operadores de justicia para que se vea que todas las condiciones están dadas para dar inicio a la entrevista única. ¿Y por qué decimos que da el cierre? Eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero si ahora viene la pregunta, lo contestamos, no hay ningún problema. ¿Qué es lo que pasa? Después de la entrevista, después de preguntarle al niño o a la niña adolescente, que este niño también dé su narrativa y etcétera, el psicólogo a través del audífono, porque tiene un audífono, está conectado con el fiscal, ¿no? El fiscal hace las preguntas, ¿no? Que de repente le ha hecho llegar el abogado, que de repente le ha hecho, él mismo tiene, etcétera.
le hace llegar a través del audífono al psicólogo, como él lo cree conveniente. ¿Qué tiene que hacer el psicólogo? Transmitir esa pregunta, no exactamente, sino de acuerdo a la edad del evaluado, del entrevistado, de que sea comprensible para él, para ella, ¿no? Cuando ya no hay más preguntas, cuando el psicólogo dice, ok, se acabaron las preguntas, el fiscal da por concluido la entrevista. Nos estamos adelantando un poquito de PPT, pero igualito vamos a llegar, así que no se preocupen, yo no me canso, no me canso. Entonces, después de terminar todo esto, ¿qué se va a tener? Un acta donde todo va a estar escrito. Pero también vamos a tener un CD, ¿no es cierto? Una copia, pues, del audio, del video, de todo lo que se grabó. Entonces, se va a tener dos copias, dos actas, dos CD, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con estos documentos? Se llega a lacrar en presencia de todos, los operadores de justicia firman y se hace entrega al fiscal. Así, a grandes rasgos. Vamos a llegar a especificar cada uno de ellos, no se preocupen. Dice, doctora, ¿cuáles son las normas vigentes para la entrevista en cámara GC? Ahí vamos, ahí vamos. Ah, ok, dice, Jonathan nos pregunta, doctora, ¿qué nombre tiene el protocolo de la verdad y la mentira? En el protocolo de Michigan, que también lo he puesto aquí dentro de las diapositivas, porque es la que más se utiliza, y vamos a llegar ahí también. Muy bien, vamos a continuar con la entrevista única. La entrevista única es una diligencia, como sabemos, de declaración testimonial. ¿Por qué testimonial? Porque la presunta víctima o el presunto víctima, por ejemplo, da su testimonio de lo que pasó, cómo pasó, dónde pasó, cuándo pasó, etc. Entonces, eso también va a formar parte de la investigación y está dirigida a las personas víctimas de violencia. Creo que había una pregunta ahí acerca de a quiénes estaba dirigido. Está dirigido a las personas que son víctimas de violencia. Se desarrolla en una sola sesión, con la intervención de los operadores que participan en el procedimiento. Ya hemos hablado de los operadores. ¿Quiénes son los operadores de justicia? Fiscal, el juez, el abogado, ¿no? Etcétera. El técnico participa en el proceso, siendo el psicólogo quien lleva a cabo la entrevista. El psicólogo es el llamado, ¿no? Es el idóneo para llevar a cabo la entrevista por la capacidad que tiene que tener de una escucha activa, ¿ya? Vamos a seguir pasando. ¿Cuáles son los objetivos, ¿no?, del uso de la cámara GC? El objetivo principal, como habíamos hablado, es evitar la revictimización, ¿no? E iniciar el proceso de reparación psicológica del daño en la víctima, buscando reducir los 14 interrogatorios como era antes, ¿no? Ya les había mencionado en una anterior diapositiva a todas las entidades y lugares donde el menor o la menor tenía que dar su declaración una y otra vez, ¿no? A reducirse a 3 pasos. Primero, se reduce a 3 pasos. Primero, la denuncia y la toma de declaración. Segundo, la evaluación médico-legal y entrevista única y realización de la pericia psicológica. Y tercero, atención complementaria a la víctima, que también vamos a hablar de la atención complementaria. Muy bien. Esto es como se vería
En plano, la cámara GESEL, ¿no? En plano, la psicóloga con la evaluada, con la entrevistada, con la niña. Y en la parte contigua están los operadores de justicia observando, apuntando, escribiendo, tomando notas y estando atentos de todo, incluso de cómo pregunta la psicóloga. También es muy importante eso, ¿no? Cómo se realizan las preguntas. Muy bien. Ok, ¿qué pasa con las medidas de protección? Vamos a llegar a ese punto ahorita. Después de, doctora, buenas noches, tengo una pregunta. Después de que el juzgado de familia dicta medidas de protección y se remite copias certificados a la fiscalía, en el cual el fiscal evalúa y dispone el archivo de la denuncia. ¿Por qué sería el archivo? ¿Cuántas preguntas máximas se le debe hacer a un menor entrevistado? Mire, no hay como unas preguntas mínimas o unas preguntas máximas. Hay casos en que el niño puede puede decir todo su testimonio de largo y contarlo y decir cómo pasó, qué pasó, cuándo pasó, incluso. Hay que tener también mucho cuidado cuando se realizan las preguntas y tener mucho respeto en los tiempos de los niños. No, el psicólogo no puede apresurar, pero dime qué hizo. ¿Quién fue? Porque recordemos que el niño o la niña, el adolescente, está en su proceso de evocar, de recordar, y le es difícil a muchos, así sean adolescentes, verbalizar lo que pasó. Entonces, cada persona tiene su tiempo, por eso no podemos decir en una pregunta, en dos preguntas, en tres preguntas. Va a haber momentos en que se puede suspender, porque la entrevistada o a la que se le está tomando la entrevista única contesta, no sé, no sé, no sé, no sé. O no quiere hablar. Ahí se termina. Muy bien. Entonces, Cámara GESEL y sala de entrevista única en el Ministerio Público. La única diferencia, digámoslo así, Cámara GESEL y sala de entrevista. La Cámara GESEL es más completa, pero mucho, mucho más costosa. Y la sala de entrevista también tiene su grabación de audio y de video, pero no tiene las dos salas contiguas ni tiene esta luna unidireccional, por ejemplo. Mire, la entrevista única se desarrolla en cámara GESEL, la que consta de dos ambientes, como hemos dicho, ¿no? En el ambiente de entrevista está destinado para el niño, la niña, el adolescente y el psicólogo, ¿no? Va a haber casos en que también hay diapositivas más adelante, pero les quiero comentar acerca de los famosos intérpretes, ¿no? A veces necesitamos intérprete, traductor, por ejemplo, si un niño es, vamos a decir, sordomudo, y solamente se puede comunicar a través de señas, y el psicólogo no maneja esto, ¿no? Para esto ya se ha tenido que prever, para esto el fiscal ya ha tenido que pedir que venga un traductor, ¿no? Que obviamente no tenga nada que ver ni con la supuesta víctima ni con el supuesto agresor. Muy bien, como les había dicho, la Cámara GESEL tiene dos ambientes, uno de entrevista, ¿no? Y en el otro ambiente es el ambiente prácticamente de observación, ¿no? Donde se observa. Están destinados los sujetos procesales, como el fiscal, los padres o los responsables del niño, la niña adolescente, el abogado de la víctima, el abogado del imputado es importante,
¿ya? Que esté el abogado del imputado, porque si no, no vale tampoco, ¿ya? Porque podría decir que no estuvieron en su representación. Directivas para una adecuada entrevista única. La entrevista única se documenta por medio de un acta, como les había mencionado, suscrita por el fiscal y por quienes intervienen en ella. Simultáneamente se registra la entrevista en medio audiovisual. Recuerde que está siendo en todo momento grabado, ¿no? Es por eso que ahí se puede captar los gestos, las miradas, si hay estos, vamos a decir, movimientos de manos, de miradas, etcétera. Todo lo que para el psicólogo va a ser importante análisis. Para el psicólogo solamente no. Si hay el psicólogo perito también, de parte, también va a poder acceder a estos detalles, a estas cosas que están escritas. Muy bien. Tanto el acta como el soporte audiovisual tienen un original y una copia. El original forma parte de la investigación fiscal y la copia se remite a la unidad orgánica correspondiente. Ambas cuentan con el tratamiento propio de un medio de prueba, siendo necesario establecer una cadena de custodia. Les había hablado del lacrado y del firmado, ¿no? Es importante. Aquí les quiero presentar, vamos a decir. Mire, aquí está esta persona muy importante, que es el digitador de sala de entrevista única, ¿no? Este señor, ¿no? Es un profesional, ¿no? Es un técnico que cuenta con estudios certificados, ¿no? En mecanografía, en computación, en video, en audio. Él es el que maneja todo esto y es el que da el ok que todos los instrumentos están aptos para grabar. Imagínense que se va la luz y no se graba nada. Entonces, ahí se tiene que haber un corte, hay un cierre y seguramente habrá una fecha próxima para continuar. Pero si es que no graban, no se continúa con la entrevista única. Como les decía, él prepara anticipadamente la sala de entrevista única de tal forma que le permita la digitación ininterrumpida y textual. Por eso es importante. Y textual de la entrevista a realizarse. ¿Ya? Es un técnico en ofimática. Claro, dice el lenguaje corporal, gestual, muy bien. ¿En cuáles países conoce usted que se ha realizado la entrevista bajo el procedimiento de cámara? Uy, repito, pasó de cámara Gesell. En la mayoría de nuestros países ya se está utilizando lo que es la cámara Gesell, doctor. Obtenido de la cámara Gesell, el resultado obtenido de la pericia psicológica del menor. ¿Cuál de ellos tiene mayor validez? Si en ambas el menor se contradice. Por ejemplo, en cámara Gesell el menor acusa no dando con exactitud. Es que lo que pasa que la entrevista es una parte, no es un todo, ¿no? La entrevista es una parte importante, pero recuerden que también el psicólogo tiene que constar con más instrumentos. Dentro de los otros instrumentos, también ahí tenemos que utilizar todo lo que son los test evaluativos, ¿no? Los test proyectivos, los test psicométricos, todos los test que estén avalados en la guía. El psicólogo no puede evaluar con el test que se le ocurra, que él cree, que él piensa, o solamente usar proyectivo, porque el proyectivo es muy subjetivo, ¿no? Y le ponen muchos peros también al proyectivo. Pero hay una línea, si ustedes han observado en las guías están todos los tests que están validados, ¿no? Y actualizados y que están al alcance del psicólogo para tomar las evaluaciones y hacer, y nosotros, y el psicólogo poder ver y contrastar las diferentes respuestas que puede haber dado un niño, ¿no?
Entonces, se tiene que hacer muchos estudios, y no solamente esto, sino tenemos que también ver antecedentes. Por ejemplo, ¿no? Podría decir, yo desde niño, ¿no? Desde que me pasó esto, yo ya no puedo estudiar, me saco malas calificaciones, no entiendo la clase, etc. Entonces, tienen que ir a los antecedentes, por ejemplo, y ver si anteriormente el niño tenía notas aceptables, si era atento, la profesora decía que se desenvolvía muy bien y que de un tiempo a esta parte hubo este cambio totalmente notorio. Hay muchas cosas que contrarrestar. Muy bien. Ahora vamos a ver lo que es la función y actuación del intérprete, ¿no? Es importante también el intérprete. Y es importantísimo también que esto se haga con tiempo, ¿no? Contaba un compañero que no había un intérprete en un pueblo de nuestro país, ¿no? Y había una señora que se dedicaba a la limpieza del lugar y entendía el dialecto de este menor. Y en ese momento el fiscal vio por conveniente que podría servir como traductora, porque no conocía a ninguna de las dos partes, ¿no? Por ejemplo. Pero en estos casos, mayormente el fiscal es el quien pide, quien solicita al intérprete, ¿no? Como les decía, el intérprete es una persona ajena, tiene que ser, no puede ser conocido ni de la presunta víctima ni del presunto agresor, ¿no? Eso tiene que quedar claro. Debido a que el niño o niña adolescente tiene una lengua materna distinta al castellano, por ejemplo, entonces ahí entra taller intérprete. Asimismo, para los casos que el niño adolescente presente algún tipo de discapacidad, ¿no? Como de repente alguna sordera, si es ciego, si es sordomudo, etcétera, y de repente se comunica a través de señas, a través de repente de la lectura de los labios, también ahí es importante contar con este traductor. Es vital para poder comunicarse. Dice, doctora, ¿por qué los protocolos de pericia se limitan a transcribir lo que dice la presunta víctima y no existe un aporte profesional? Uy, ya se fue. Si pudieran hacer las preguntas más cortas sería genial, porque cuando son largas se pasa. Y no existe un aporte profesional científico, un análisis de las respuestas de que el presunto agraviado. Claro, es que, miren, el trabajo vamos a decir, de este profesional técnico es transcribir todo lo que narra la supuesta víctima. Ahora, no podemos tampoco tapar el sol con un dedo, eso es cierto. Han habido casos, lamentablemente muchos casos, donde han habido niños que han sido manipulados, ¿no? Y que han dicho sí, ¿no? Échale la culpa a tu papá, di que tu papá ha hecho esto y aquello, ¿no? No solamente padre e hijo, sino también por intereses económicos, por algún terreno, por alguna casa, donde inculpan al tío. Sí han habido casos de esto. Por eso se tiene que hacer infinidad, ¿no? Es importante lo que dice el niño, pero se llega también a ver esto, lo que dice el niño, con sus test, con sus pruebas. Muy bien. Criterios de exclusión para el uso de la sala de entrevista única. ¿En qué momento decimos no? Excluimos. Cuando los niños y adolescentes, padres que no
otorguen su consentimiento para participar de este procedimiento. Han habido casos que el tutor, el niño están ahí, están presentes, pero no quieren firmar el consentimiento informado. Si no quieren firmar el consentimiento, no se puede llevar a cabo la entrevista única. Así esté pactado, así tenga fecha, pero si es que ellos no quieren firmar, no se lleva a cabo. También los presuntos infractores a la ley penal que no sean víctimas de abuso sexual, porque recuerden que estamos tratando este punto, que sea abuso sexual, explotación sexual o trata con fines de explotación sexual. Niños y niñas adolescentes que han brindado declaración anteriormente ante el fiscal, pero fuera de la sala de entrevista única. Asimismo, no se realizará en sala de entrevista única ampliación de entrevista. Como yo les decía, se trata, ¿no? El objetivo es que sea entrevista única, por única vez. Pero muchas veces no se da así. Muchas veces no se da así, ¿no? Y quedaron cosas como no totalmente claras, necesitan clarificarlo, y entonces ya solamente se cita para algo específico, ¿no? Ya no se hace todo esto de programar una cámara GESIL, por ejemplo. Investigaciones por hechos que no son materia de la presente guía, reconocimiento de investigados de manera presencial, por ejemplo, eso tampoco. No, por ejemplo, van a llegar a los que supuestos agresores y decir él es, no, tampoco eso. Muy bien. Vamos a continuar. Guía de procedimiento de entrevista única, ¿no? A víctimas en el marco de la ley número 30364. ¿Qué cosa nos dice esta ley, no? Estas leyes para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, ¿no? El grupo familiar, niños, niñas y adolescentes. ¿No? Entonces, aquí he puesto una imagen que siempre digo, la imagen habla más que 1000 palabras, ¿no? No solo los golpes lastiman, ¿no? Porque a veces he escuchado muchos testimonios, pero no le hago que le falte nada. Yo no levanto la mano, por ejemplo, pero humilla, pero aísla, pero avergüenza, pero ofende, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es esto? Es la acción o conducta tendiente a controlar o aislar a la persona contra su voluntad, humillarla o avergonzarla, y que puede ocasionar daño psíquico y afectación psicológica. A una persona que constantemente le dices no sirves, no sirves, no sirves, es un inútil, no sirves para nada, eres una tonta, cállate, tú no sabes, tú no tienes por qué hablar, no mereces nada, esta persona se lo termina creyendo y se empieza a anular y empieza a sentir que no vale nada y que la otra persona sí, y que la otra persona tiene todo el poder. Y ahí hay una afectación psicológica, un daño psicológico, que eso también lo vamos a ver. Entonces, ¿qué nos dice Tolman? Tolman nos habla claramente, ¿no? Sobre este punto de la violencia. Es toda acción o omisión intencional y unidireccional que acarrea daño psicológico, como sentimientos de tristeza, de ansiedad, de invalidez, ¿no? De desamparo, de culpabilidad, de frustración, de miedo, de humillación, falta de autonomía y disminución de la autoestima. Muchas personas, haciendo un paréntesis, cuando están viviendo este tipo de situaciones, se preguntan, ¿pero por qué no se separa? Si hablamos de una pareja, ¿por qué no se separa si está pasando todo esto? Porque la víctima no tiene la fuerza para dejar a su agresor.
no tiene la fuerza, se ha convencido de que no vale y que no podría hacer nada si no está junto a esta persona. Bueno, ese es un tema bien interesante con respecto que ya lo tocaremos seguramente en otras fechas. Claro, muy bien, Wendorf, muy bien. Puede ser inducida al suicidio indefensión aprendida. Excelente. Indefensión aprendida. Aprendió a sentirse indefensa, a sentirse sin valor. Si es que siente que no es capaz, se ha convencido que no es capaz. Ese es el círculo de la violencia. Muy bien, punto para ti, consultorio psicológico. Muy bien, círculo de la violencia. Se dice fácil, pero déjalo, sal de ahí. Pero es un trabajo arduo que se hace con la víctima para que pueda salir. Muy bien, pero eso aplica también muy interesante esta acotación, pero eso aplica, Ruth dice, por eso aplica también a familias, amigos, pareja, exacto, ¿no? Incluso la pareja, tú no puedes vivir con la persona, pero te hace creer que tú eres por lo que él dice, ¿no? Y entonces bueno, ya nos iríamos del tema, pero es un tema bien interesante acerca de lo que puede llegar a ser el maltrato psicológico al ser humano. Lo puede anular, lo puede convertir a cero. Muy bien. Violencia contra los integrantes del grupo familiar. Como siempre he escuchado en varias ponencias, me decían, pero doctora, siempre usted pone a mujeres, ¿no? Que son víctimas. ¿Qué hay de los hombres? Hay muchos hombres que también son víctimas, ¿no? Por eso pongo también la imagen, porque es cierto, porque también he tenido pacientes quienes han sufrido de este tipo de maltrato psicológico, de hacerle sentir tú eres un inútil, tú no sirves para nada, mira que de mi compañero su esposo ha logrado esto y lo otro, tú no, eres un mediocre, ¿no? Y entonces también, como vemos aquí en la imagen, está con la niña, ¿no? Y la niña o los hijos son, vamos a decir, como parte del trofeo. Y la persona se va quedando, aparentemente por sus niños, aparentemente. Pero es porque ya ha visto menoscabado su integridad. Y también le pasa lo mismo. Dejó de creer en él. Y la otra imagen que dice, que es muy, muy elocuente, habla, callar duele más. Bueno, la ley 3364 define la violencia contra cualquier integrante del grupo familiar, como cualquier acción o conducta que le cause la muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, y que se produce en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder de parte de un integrante de un grupo familiar, ¿no? Entonces, ahí caben todos, pues, ¿no? El esposo, la esposa, los hijos, incluso si los padres también viven ahí, ¿no? Los abuelos también viven ahí. Muy bien, por eso he puesto esta imagen, porque sí se da en todos los ámbitos. Vamos a decir, en cantidades, menos se da en varones, pero sí se da. Y no podemos ocultarlo, ¿no? Entonces, la violencia jamás va a ser justificada, venga de quien venga, ¿no? Muy bien. Les quiero hablar de otros temas que tengo con los pacientes, pero no quiero que nos salgamos de enfoque. Ya habrá alguna oportunidad en que podamos hablar de lo importante que es la relación con la pareja y la dinámica familiar en todos los sentidos y cuánto puede afectar tu dinámica familiar para que tus hijos no repitan patrones. Bueno, lo dejo ahí. El procedimiento de entrevista única, ¿no?
La primera etapa previa es denuncia, evaluación médico-legal. La otra etapa es el procedimiento de la entrevista única. Y después, la etapa posterior, que les había mencionado anteriormente, es la cadena de custodia, la intervención del UDAVIT. ¿Ustedes han escuchado hablar del UDAVIT? Es la derivación a la red de asistencia y tratamiento de víctimas, ¿ya? Es la protección, es el programa de protección y asistencia a víctimas y testigos. Muy bien. Vamos a empezar aquí. Dice, mi pregunta es si hay violencia de género entre mujeres y las dos son convivientes. Ahí no sería violencia de género, ahí estaríamos hablando violencia de pareja, de dinámica familiar, ¿no? Hay abuelas o abuelos maltratados también, así es, ¿no? Por eso, a todos ellos. Solo acción más no omisión. Muy bien. En el género masculino se impone la vergüenza y la minusvalía. Es cierto. Es muy difícil que un varón se acerque a un centro policial y cuente lo que está pasando, ¿no? En casos, por ejemplo, de consultorio, también les cuesta y más o menos maquillan como, doctora, yo soporto muchas cosas porque yo quiero que mis hijos estén felices y quiero que en el colegio les vaya bien y entonces por eso a veces mi esposa se desespera y tira las cosas, ¿no? Y de casualidad me cayó, ¿no? Por ejemplo. Pero en el fondo siento temor de esta situación y no sé qué hacer. Me sobrepasa, ¿no? Por eso nuevamente reitero que todo va a depender de la base familiar que tú le des a tus hijos. No todos los varones ni todas las mujeres soportan malos tratos. No todos. Y hay patrones que se repiten. Bien. Dice, etapas. Dentro de las etapas vamos a empezar con antes de la entrevista, luego vamos a pasar al inicio de la entrevista, durante la entrevista y el cierre, que es importante, ¿no? Aquí ya vemos que ya iniciamos, ¿no? Aquí lo que estamos observando en la sala contigua, ¿no? A todas las personas que tienen que estar, por ejemplo, el fiscal, ¿no? La madre, el apoderado, ¿no? Entonces, antes de la entrevista, en caso del niño, niña o adolescente, antes de la entrevista única, el fiscal o juez y el psicólogo se reúnen en la sala de observación, en esta sala que estamos viendo ahorita, con los padres o responsables del niño, el niño adolescente, con la finalidad de obtener sus generales de ley. ¿Qué cosas son sus generales de ley? Pues todos sus datos, ¿no? Su nombre, dónde vive, etc. Información preliminar del suceso, sus condiciones familiares y demás información que resulte pertinente, que resulte importante para la realización de la entrevista. Les había hablado del protocolo y aquí está el protocolo, ¿ya? De Michigan. Miren, ¿cómo funciona esto? Vamos a hacer a grandes rasgos porque no sé si el tiempo nos está ganando. Esperemos que no. Estamos controlando el tiempo. Sobre el protocolo de Michigan. ¿Cómo es? Primero, preparar el entorno. Disponer del material necesario y eliminar distractores. Lo que hemos visto. Esta habitación que nos llame a conversar. Wendorf, no sé si estoy pronunciando bien, pero excelentes acotaciones haces. Muy bien, te felicito. Muy bien. Preparar el entorno, entonces disponer del material, etc. Luego pasamos al otro que es la presentación. Importante también. Cómo tú llegas, cómo te presentas ante este niño, niña o adolescente que ha sido víctima, supuesta víctima de un abuso, ¿no? Expresar el nombre, profesión
y que la entrevista será grabada, ¿no? Como, hola, soy Marisol, soy psicóloga, yo siempre trabajo con los niños y en esta oportunidad voy a conversar contigo, ¿no? Quiero que sepas que todo lo que tú y yo hablemos va a estar grabado. Aquí hay audio, video, ¿no? Darle esta tranquilidad de que sepa qué es lo que está sucediendo en todo momento. Luego pasamos a lo que es la competencia legal, ¿no? Aquí es lo que yo les había comentado. Asegurarse que la persona comprenda a ciencias ciertas la diferencia entre verdad y mentira. Esta blusa es roja, ¿verdad o mentira? De repente el niño me mira y me dice, ¿verdad? Estoy viendo en un niño sumisión. ¿Qué estoy viendo en este niño? Aceptación. No quiere llevar la contraria, aunque él esté convencido de que eso no es rojo. Tercer punto, establecer reglas base. Instrucciones cortas, sencillas y pedirle al evaluado que corrija si dice algo erróneo. Si en algo se equivoca, puede corregir. Uy, perdón, no quise decir. De repente, si yo, al hablar con él y parafraseo lo que él me acaba, o él o ella me acaba de mencionar, no estoy en lo correcto, también me puede corregir. No quise decirte esto. Ah, ok. Tiene que saber que puede hacer eso. Establecer rapport. Rapport quiere decir el contacto, quiere decir la escucha activa. No quiere decir yo me pongo de tu lado. Porque muchas veces se ha confundido como el rapport, la empatía, yo estoy contigo. No. El rapport, más bien, es como estoy aquí, estoy presente y te voy a escuchar todo lo que tengas que decir. Estoy atenta a todo lo que me quieras contar. ¿Cómo se empieza? Identificando un hecho específico reciente o hablando sobre cosas cotidianas como, hola, ¿qué cursos te tocó hoy? No sé, y dice matemática. ¿Es tu curso favorito? Y de repente puede decir, sí, me encanta, ¿no? Y romper un poco el hielo con eso. Porque no podemos entrar directamente. ¿Quién te hizo? ¿Cómo te hizo? ¿Por qué? ¿Dónde? No, ¿no? Luego, introducir el tema. Ejemplo, ¿sabes por qué estás aquí? ¿O sabe por qué está hoy aquí? ¿Sabes por qué viniste? Entonces, el niño, la niña, el adolescente podría decir, sí, estoy aquí porque mi tío, porque mi abuelo, porque mi primo, porque mi papá. Y puede empezar su narrativa. Una narrativa libre, donde el niño o la niña pueda expresar con sus palabras todo lo que le sucedió. Entonces, en la narrativa libre, pedirle que exprese todo lo ocurrido, todo lo que recuerde. Recordemos también, veamos también que en ese momento está evocando, ¿no? Muy bien, Osvaldo, excelente, darle confianza. Importante no interrumpir, importantísimo. Muy bien, consultorio psicológico, muy bien. Está evocando. Y el evocar duele. El evocar lastima. Y necesitas ese aire para poder verbalizar. Por eso el psicólogo no debe interrumpir ese proceso y dejarle que vaya tomando su tiempo pertinente, el tiempo que crea conveniente.
Pasamos a la otra parte que es el interrogativo y de clarificación. Ahí sí tiene que haber preguntas que pasó, cuándo pasó, dónde pasó. Además, por parte de operadores de justicia, ¿no? Ahí los operadores de justicia están en esos momentos durante la entrevista, seguramente a ellos también le están haciendo diferentes dudas o algo que para ellos no está tan claro. Y eso se lo hacen llegar al fiscal, ¿no? Y el fiscal, como les decía, a través del audífono, hace llegar al psicólogo las preguntas que el psicólogo tiene que transmitir, obviamente teniendo en cuenta el desarrollo psicológico y emocional del que estás entrevistando. En el cierre, es el agradecer por la oportunidad de haberlo conocido, agradecer por la oportunidad de verlo, de conversar, y después se termina haciendo firmar al evaluado. Sí, mire, por ejemplo, puede estar el fiscal o puede estar el juez. No necesariamente están los dos, ¿no? Si está el juez, es el juez. Normalmente yo menciono al fiscal porque es el que más veo que está, pero podría ser que esté el juez y es el juez. Es la máxima autoridad. Muy bien. Dice, buenas noches, ¿hay algún tiempo determinado en cada etapa de la entrevista? No. Recordemos también, hay algo importante, aprovechando tu pregunta, el tipo de atención que tienen los niños, ¿no? Un niño de 5 años, de 6 años, su nivel de atención, o sea, de captarle la atención, puede ser pues de 10 minutos, 15 minutos. Un niño de 7, 8, 9 años puede durar más, 20 minutos. Hay que tener en cuenta eso, ¿no? Y durante la entrevista puede ser que se disperse, sí, y que hable de otras cosas. También ha pasado. Y entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el psicólogo? De una manera asequible, cómoda y amigable, de traerle al punto. Me estabas comentando que, me estabas diciendo que, o me estabas contando que, para atraer. Muy bien. En inicio de la entrevista, el fiscal o juez, ¿no? Para el que me pedía que dijera el juez, da inicio a la entrevista única y el psicólogo se presenta, ¿no? Este procede a explorar adecuadamente sobre el hecho que se investigue, es importante, ¿no? Esto es importantísimo, por eso sería muy bueno que el tiempo que el psicólogo forense tenga el expediente en la mano, lo pueda leer y saber con claridad qué es lo que se está buscando, es lo ideal, es lo que se tiene que hacer, ¿no? Si en el proceso de entrevista surgen motivos justificados que impidan su desarrollo, el fiscal o juez, con la apreciación del psicólogo, lo suspenderá, ¿no? Hay niños o adolescentes que sí han podido firmar el consentimiento, han puesto su huella y demás, pero durante el momento que están evocando pueden entrar en una crisis de pánico, pueden entrar en una crisis de llanto, ¿no? Y a pesar de dar el soporte adecuado, el psicólogo, la psicóloga, el niño no logra, o el adolescente no logra controlar sus emociones y no quiere continuar, se suspende. Se suspende. Muy bien. Entonces, en inicio de la entrevista, facilitar una actitud de apertura con el entrevistado en todo momento de la entrevista, ¿no? No formular, esto también por favor hay que estar muy, muy atentos con esto, no formular preguntas que atenten contra la dignidad de las personas víctimas de violencia. ¿Qué quiero decir con eso?
que en algunas oportunidades he escuchado preguntas como, pero ¿por qué no pediste auxilio? ¿Por qué volviste a ir si tu tío? ¿Por qué no le comentaste a tu mamá? ¿Por qué no gritaste? ¿Por qué no saliste corriendo? Eso el niño lo interpreta, es mi culpa, ¿no? Es mi culpa. Y lo que pasa es que ante estas situaciones, los niños se desubican y no saben cómo responder a esta situación. Muchos se pueden quedar paralizados por el temor, el miedo, ¿no? Y como una vez una paciente me dijo, yo creía que eso no estaba pasando, que le estaba disocian, que le estaban pasando a otra persona, no a mí. Muy bien. Permitir que el entrevistado cuente con el tiempo suficiente es importante también. En el caso de niñas y niños se debe considerar el nivel de atención, lo cual les había estado mencionando. Es importante tener conocimiento qué nivel de atención tiene. Durante la entrevista, a ver, aquí. Exacto, se presenta el fenómeno del congelamiento, incluso no se sienten ellos mismos. Muy bien, todas las PPTs quedan aquí, todas, igual se quedan y se los va a dar UDAP. Dice, se requiere tener alguna especialidad para poder realizar entrevista a menores. Hoy en día, los jueces o defensores de menores se les requiere tener alguna especialidad para poder realizar entrevista a menores. Por supuesto, tienes que ser psicóloga, colegiada, habilitada, con experticia en psicología forense. Existe entrevista sensibilizada. Bien. El psicólogo establece un clima de confianza, ¿no? Se presenta indicando su nombre, como les había mencionado, les había hecho un ejemplo, ¿no? También se habla sobre la situación actual, también es importante, es una forma también de romper un poco el hielo, ¿no? Como qué pasatiempos tienes, qué te gusta hacer, cómo se llama tu mejor amiga, ¿no? Cómo se llama tu profesor, qué curso te gusta el vóley, te gusta el fútbol, algo que le haga salir de esa rigidez, porque recordemos que en esa entrevista es la primera vez que nos ven, ¿no? Entonces están asustados ya por todo lo que han vivido, están atemorizados, entonces hay que ayudarlos en estos momentos. Durante la entrevista, la narrativa libre, para introducir el tema, el psicólogo empieza con preguntas abiertas. Es importante las preguntas abiertas. Por ejemplo, en el caso de las niños, adolescentes, como les había mencionado, ¿sabes por qué has venido hoy? Es una buena pregunta porque les permite focalizar el hecho de qué está haciendo ahí, ¿no? Y sabe muy bien por qué está ahí. Y puede canalizar y utilizar la narrativa, utilizar el hecho de poder verbalizar todo lo que pasó y por qué llegaron ahí. También es importante decirle, hay algo que quieras contarme que quizás no te he preguntado, ¿no? También ayuda mucho a algo que de repente no se habló, pero sería importante también para esclarecer los hechos. Criterios de suspensión, ¿no? ¿Cuándo se suspende? ¿Qué cosa tendría que pasar para que se suspenda, no? La víctima no brinda información concerniente o vinculada a los hechos, materia de investigación, ¿no? O se niegue a hablar, ¿no? Preguntas, pero no responde, dice cosas que no tienen mayor relevancia como tal vez, puede ser, no lo sé, no estoy segura, no recuerdo, etc. También otro criterio de suspensión es que la víctima se encuentra en situación de crisis emocional,
la víctima tenga manifestaciones de necesidades básicas. También se suspende cuando, por ejemplo, quiero ir al baño. Aunque muchas veces se toma esto ya como pertinente antes de entrar a la entrevista, que vaya a los servicios, pero puede pasar. La víctima, a pesar de haber dado su consentimiento previo, decida no continuar con la entrevista. Y lo que habíamos hablado, si es que hay fallas en el suministro de energía, ¿no?, eléctrica, o en el funcionamiento de equipos audiovisuales, no se puede continuar porque no está siendo grabado, ¿no? Entonces, ahí se suspende. La clarificación, que también es un momento muy importante de la entrevista, ¿no? Llegar a saber específicamente, tratar de responder estas preguntas básicas. ¿Qué pasó? ¿Quién lo hizo? ¿Cómo pasó? ¿Cuándo? ¿Dónde? Y obtener estas informaciones importantes para clarificar. En el cierre de la entrevista, ¿no?, el fiscal o juez dispone la culminación del procedimiento de entrevista. Hemos dicho el fiscal o juez, uno de los dos. El psicólogo preguntará al entrevistado si tiene algo más que agregar o alguna pregunta. De no ser así, procederá al cierre de la entrevista con frases cordiales. Terminada la entrevista única, el acta es suscrita por todos los participantes, dejándose constancia de cualquier incidencia que se hubiera suscitado durante el desarrollo de la diligencia. El relato contenido en la entrevista única forma parte del informe o dictamen pericial psicológico, ¿no? Eso es lo que estamos observando aquí. Ya prácticamente están en el cierre y en la firma. Como ya sabemos, el objetivo de la pericia es determinar la ausencia o presencia de afectación psicológica, ¿no? Importante. Establecer a través de un análisis la naturaleza del hecho, evento violento, delimitando si es un evento único y si es un conflicto o si es una dinámica de violencia, si siempre ocurre esto, si siempre ha ocurrido. Determinar el tipo o rasgo de personalidad en caso de adultos y en los niños y niñas adolescentes, a fin de objetivar la singular manera en que el evaluado procesa el evento violento. Las personas, ¿no?, procesamos de diferente forma. Miren, había un caso donde dos personas, ¿no?, dos amigos, emboscan a dos chicas, ¿no?, y las violan. Una de ellas quedó obviamente mal, las dos quedan mal, pero una de ellas mucho más, ¿no? No dormía, gritaba en las noches, quería atentar contra su vida, no le encontraba el sentido a nada, pasó por terapia, por medicación psiquiátrica y más, pero no lograba salir de ese estadio, ¿no? Tenía paranoia, sentía que le estaban persiguiendo, no quería salir de casa, etc. La otra persona que le había pasado lo mismo, porque estaban las dos juntas, al principio le costaba hablar, lloraba mucho, se angustiaba, fue al psicólogo, llevó terapia y después de unos meses retomó su trabajo, retomó sus estudios. Mismo suceso, diferentes personas y cada uno tiene diferentes formas de procesar, o lo que conocemos como la resiliencia, ¿no? Entonces, eso también es importante conocer. Identificar la existencia de una condición de vulnerabilidad o factores de riesgo que puedan amplificar y perpetuar el impacto del evento violento, ¿no? Dar respuesta
a otros requerimientos de los operadores de justicia, así como determinar la pertinencia de valorar el daño psíquico, sugerir las recomendaciones que el evaluador estime pertinente. Aquí vamos a hablar de la afectación psicológica, que es importante ver. La afectación psicológica es como un todo, ¿verdad? Y después vamos a ver como subtítulos, por decirlo así, esta afectación de manera cognitiva, quiere decir acerca de sus pensamientos, conductual, acerca de cómo se conduce, cómo responde, y emocional, cómo se siente, ¿no? Entonces, la afectación psicológica son las repercusiones jurídicas del estado mental de la víctima después de un hecho de violencia familiar, manifestando en síntomas, signos dispersos, como el insomnio, por ejemplo, la habilidad emocional, irritabilidad, recuerdos intrusivos, tristeza, etc. Esto va a generar ¿qué? Desajustes psicológicos transitorios por un tiempo, y no constituyen necesariamente un trastorno. Ojo con eso. Estamos hablando de la afectación psicológica. Si especificamos de la manera cognitiva, aquí, ¿qué es lo que vamos a ver? Dificultad de atención, concentración y memoria. No me puedo concentrar, no puedo atender. ¿Por qué? Porque estoy teniendo muchos recuerdos intrusivos, ¿no? También amnesias disociativas, dependencia, temor al abandono, incluso idealización de su agresor. Eso pasa cuando, por ejemplo, hay padres castigadores y dicen, yo te pego pero por tu bien, ¿no? Yo te castigo así para que seas una mujer de bien, un hombre de bien. Y entonces, ¿qué pasa con los niños, con los adolescentes? Dicen, él actúa bien, el malo soy yo. El malo soy yo. Y después cuando crecen, hay muchas personas que se sienten culpables de todo y de todos. ¿De dónde viene? De aquí, ¿no? Bueno, conductual. Alteraciones en el control de los impulsos, por ejemplo. Alteraciones en las relaciones interpersonales. Tiene miedo al interactuar. Tiene miedo de socializar. ¿Por qué? Porque no se siente segura, seguro. Porque piensa, y si lo hago mal, si le caigo mal, si piensa mal de mí. Y emocional, alteraciones afectivas, como distorsiones de la autoimagen, no me veo bien, creo que todos los demás son mejores, menos yo. Alteraciones de los sistemas de significación personal, ¿no? Todos valen mucho, todos son muy inteligentes, todos pueden lograr cosas, menos yo. Alteran algunas de las áreas de funcionamiento funcional como familiar, social, personal, trabajo, estudio, ¿no? No salen, no interactúan con su familia, pero prefieren estar encerrados, no quieren comunicarse con nadie, pero esto es de forma temporal. Por eso llamamos afectación psicológica. Psicológica. De un tiempo, a través de un buen tratamiento, de una buena terapia, salen adelante. Y ahora vamos a hablar. Bueno, dice, ¿cuánto tiempo dura una afectación psicológica, cognitiva, conductual y emocional? Depende mucho, como habíamos hablado, del tipo de personalidad y de resiliencia que tienes. Y las ganas que puede tener esta persona de salir adelante, de buscar ayuda. Un paso que yo siempre digo de valentía es el pedir ayuda.
El pedir ayuda es de valientes. Es de valientes. Muchos prefieren quedarse en sus insomnios, en sus angustias, que decir, ok, algo está mal en mí, algo está yendo mal y necesito ayuda. Entonces, hay que pedir ayuda. Y en la medida de que lo hagas lo más pronto posible, obviamente que esta afectación psicológica cambia y vuelves a ser tú, a creer en ti y a lograr grandes cosas. Bien, el daño psíquico. Este daño psíquico, ¿qué nos dice Echevarría, ¿no? Es bien preciso al explicarlo, ¿no? Son las secuelas, miren, emocionales o daño psíquico cuando los síntomas se han estabilizado, quiere decir se han quedado, quiere decir se han arraigado y ya forman parte, ya no son transitorios, sino forman parte de tu forma de ser, resultando una incapacidad permanente que no remite con el paso del tiempo, ni con un tratamiento adecuado, ¿no? Por ejemplo, hay cambios en la estructura de la personalidad. De repente es muy suspicaz, quiere decir, siempre pienso que todo el mundo está hablando mal de mí, ¿no? Pasan las personas, están hablando mal de mí. Dependencia extrema, ¿no? No salgo si es que no voy con él o con ella. Yo dependo de lo que él decida, no sé, no pregunten de lo que él diga. Afectación o alteración de algunas de las funciones mentales como la atención, la concentración, la memoria, o capacidad de la persona producida por un hecho en conjunto de situaciones de violencia. Entonces, en este caso, por ejemplo, se vuelven totalmente aisladas o aislados de su entorno familiar y social. ¿Por qué? Porque se ha arraigado en ellos el hecho de que todos están hablando mal, que todos los están criticando, que lo van a atacar, que les pueden hacer algo malo, que siempre está en peligro, que por eso es mejor estar dentro de una habitación. Hay un cambio, a pesar de llevar terapia, muchas veces lo dejan, porque no encuentran alivio, ¿no? Y eso estamos hablando de un daño psíquico, que se arraiga en la persona. Antes era extrovertido, conversador, seguro, jugaba fútbol, salía, se divertía con sus amigos, etc. Le pasa este suceso, ahora no sale, tiene miedo, no juega fútbol, solamente quiere estar encerrado, piensa que todos les quieren hacer daño, etc. Esa es la diferencia entre daño psíquico y el daño psicológico. Muy bien. Vamos a hablar también del análisis fáctico, es importante. En la afectación cognitiva hay dificultad para tomar decisiones, ¿no? Hay muchas ideas suicidas. Claro, si estoy pensando que todo el mundo me quiere hacer daño, de que todos, absolutamente todos, están hablando las cosas malas de mí, que a ninguno le parezco adecuado, vienen las ideas suicidas. Dificultades en la concentración, olvidos frecuentes, impotencia también, obviamente porque no establece relación con su par, por ejemplo, ¿no? Con su pareja. Sentimientos de culpa continua, tolerancia a la violencia, si lo golpean, él se deja golpear o ella se deja golpear, si se deja golpear. Porque se ha convencido que así es y que se lo merece.
Afectación emocional, estado de ánimo, depresivo, con mucha ansiedad, ira, temor, rabia, cólera, tristeza, vergüenza, sentimientos de desesperanza, inestabilidad, inseguridad, disminución de la autoestima. En la afectación conductual, apatía, quiere decir, no hay gusto por nada. Antes me gustaba el fútbol, ahora no. Dificultades para continuar con su vida cotidiana, irritabilidad, pasividad, consumo de fármacos, impulsividad, alteraciones en el apetito. La ansiedad se da por comer todo, no por hambre, sino por el hecho de estar en un continuo movimiento o sentir que no hay nada de apetito. Afectación fisiológica, que también se ve alteraciones en el sueño con el insomnio, 2, 3, 4 de la mañana no logra dormir, cefalea, dolores de cabeza continuos, alteraciones digestivas, ¿no? Temblores, etc. Quiero compartir con ustedes este video. Por favor, ustedes me corroboran si se escucha. Cualquiera puede ser víctima. ¿Escuchan? Por favor, coloquen. ¿Sí? Sí, ok, gracias. Víctima de violencia intrafamiliar. Tu madre, tu hermano, tu vecina, incluso tú. Abre los ojos. No te quedes callado. Denuncia. Bien, el video que hemos observado nos habla de la violencia intrafamiliar, ¿no? Y de que muchas veces se ha normalizado. Yo sé que con cada imagen nos hemos podido dar cuenta, ¿no? De que hemos podido ver a muchos de repente, a muchos familiares, a muchos amigos, amigas que están pasando eso. Muy bien. Entonces es importante estar atentos si estamos viviendo
esta situación. Si estamos viviendo esta situación, es de valientes pedir ayuda y poner un alto. Muy bien. Entonces, a ver. Cualquiera puede ser. Bueno, y como siempre, muchas gracias. Voy a leerles las preguntas que van dejando por ahí. Muchas gracias a cada uno de ustedes por estar. Nilda levantó la mano. Ahora te doy pase, Nilda. También hacerles de su conocimiento que yo tengo mi página que se llama Mapi Psicóloga, donde mi eslogan es "Tu bienestar es mi meta". Si pasan por ahí, le dejan un like, yo más que feliz y súper agradecida con cada uno de ustedes. Está mi número también de WhatsApp y mi correo. Muy bien, entonces tenemos unos minutos, entonces vamos a leer las preguntas primero. Gracias, me dice, gracias por la ponencia, gracias, qué lindas palabras, muchas gracias a cada uno de ustedes por sus lindas palabras. Gracias, doctoras, por su interesante. Gracias a cada uno de ustedes. Voy a darle pase a las personas que levantaron la mano. Si me ayudas, Raider, porque no lo tengo claro aquí. Sí, ¿Me podrías ayudar, por favor? sí. Estimados participantes, ya saben la metodología como Diápolis, tienen que tener activo su cámara. Y también ser precisos directo a la pregunta para que puedan intervenir los demás participantes. Adelante, doctor Alex Portillo. Doctora Marisol, muy buenas noches. Buenas noches. Doctora Marisol, solo quisiera hacer la siguiente pregunta. En el supuesto caso que la víctima, ¿no? Una menor de edad que haya sufrido violación sexual, una menor de 14 años y se refiera al miembro viril de su agresor sexual como cosa, así es que también el psicólogo tiene que denominar, tiene que utilizar ese mismo término para seguir preguntando, realizando sus preguntas al entrevistado. Ese sería mi... Sí, mire, claro. Mire, ahora actualmente, muy raro que se refieran a cosas, pero tal vez sea ella por la situación que ha pasado, le cuesta decir, ¿no? Me introdujo al pene, por ejemplo. Y entonces llama cosa, pero ya se sabe a qué se están refiriendo. Está especificando ella a qué se refiere, ¿no? Entonces, podría ir como entre paréntesis, ella se está refiriendo al pene cuando hace mención a la palabra cosa. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Excelente, doctora. Damos pase a Rosa Jave. Adelante. ¿Está activo su audio? Sí, te escuchamos. No, no tiene audio. No tiene audio, lamentablemente. Otra vez le voy a dar pase. ¿Sí? ¿Ahora sí? No, no le escuchamos, doctora. La tercera, ¿sí? Ok. La tercera oportunidad. Rosa Jave. ¿Sí? Rosa Jave. ¿Ahora sí? No, no se puede, lamentablemente. Damos pase a Niano. Está activo su audio. ¿Se precisa la pregunta, por favor? Tampoco. Lamentablemente no tiene audio el participante. Damos pase a Nilda. Nilda, buenas noches. ¿Está activo su audio? Adelante, por favor. Muy buenas noches, doctora. Muchas gracias por la ponencia. Buenas noches. Usualmente nosotros recomendamos para hacer, bueno, en caso de violencia, como usted manifestaba, hay situaciones en las que la víctima, en caso de mamás, ¿no? Tienen bastante miedo de exponer la real situación que han pasado porque por temor a perder la tenencia de los hijos. Entonces hay una situación de, si voy a decir que sufro eso, si voy a decir que no puedo dormir, si voy a decir que me está pasando esto, si voy a decir que estoy tomando, me van a decir que no estoy capacitada para poder tener a mis hijos.
Eso hay situaciones, no solo en caso de mamás, ¿no? En caso de incluso menores, ¿no? Así que no tengo la capacidad, que no puedo esto. Entonces, ¿de qué manera nosotros podemos orientar para que, o sea, cómo darle la seguridad a ellos o qué decirles, ¿no? O sea, hay veces también en el caso de nosotros, no sé, va a generarse estas situaciones, ¿no? Hay, o sea, realmente, ¿cómo nos podría orientar esto? Ahora, hay otra situación. Tengo el caso de una menor que, bueno, Participante. ya no es menor, es... Casos particulares, sí, lamentablemente no, ¿sí? Se pueden filtrar, ¿sí? Por favor. Doctora, ¿puede continuar? Sí, sí. Por ejemplo, en el caso que menciona la señora, ¿qué hacer cuando, por ejemplo, esta mamá dice, no, yo me siento mal y demás, de repente me pueden quitar? En realidad no tendrían por qué, porque mientras que la mamá reciba la terapia adecuada, ¿no? Y vaya a sus terapias y continúe con ellas, está perfectamente calificada como muy por el contrario, está con ayuda psicológica y esa ayuda psicológica permite que de ella salga una mejor versión, una mejor mamá, ¿no? Y es más, incluso en estos casos se puede dar incluso terapia hasta familiar, que sería el caso más adecuado, ¿no? Así es que no se preocupe, no hay que, solamente sería en casos de que de repente la mamá sí se compruebe que está inhabilitada totalmente y que la niña o el menor corra peligro su vida, ¿no? En esos casos. Muy bien, alguien me preguntaba acá también, me dice Omar, en la entrevista única en cámara GESEL, ¿en qué casos sería obligatorio su aplicación? Es decir, ¿en qué delito? ¿No? Estamos hablando de lo que es violencia sexual, ¿no? En violencia sexual, en trata también. Alguien levantó la mano, no logró ver su Sí, nombre. tenemos a Wendorf, ¿sí? Héctor, adelante, está activo su audio. Ya, buenas noches, ¿me escuchan? Sí. Ya, doctora, puntualmente, justo que tocó el tema, ¿no? Una niña que tuvo tocamientos indebidos en la ciudad de Lima, ella se encuentra actualmente en Arequipa. Entonces, mediante un exhorto, ¿se puede hacer que pase la cámara GESEL en Arequipa? ¿Tuvo el tocamiento, me dice usted, en Arequipa? No, ¿O en en Lima? Lima. En Lima. Sí. Y mediante En un exhorto realidad, se puede hacer. claro, en realidad la cámara GESEL es un instrumento de cual se vale el psicólogo forense para llegar a saber la situación real. No importa el lugar, no tendría por qué tener algún ni beneficio ni perjuicio, porque igual la supuesta víctima va a narrar los hechos como fueron. Muy bien. Excelente, doctora. Sí. Dice aquí, perdón, dice doctora, ¿cuál tiene mayor validez entre el resultado de cámara GESEL y pericia psicológica? La cámara GESEL es solamente la entrevista. La pericia psicológica o lo que es el dictamen pericial ya va a ser la conclusión de un todo, de un proceso, donde va a haber más herramientas que evaluar. Bueno, el tema es muy interesante. Les doy gracias a cada uno de ustedes. ¿Qué nivel de participativos? Los felicito. A pesar de ser las horas avanzadas, los felicito por su participación, por su pregunta, por estar con tantas ganas de aprender. De verdad, es un tema muy amplio porque adquiere muchas aristas, ¿no? Y como vemos, la violencia intrafamiliar es la base de todos estos sucesos, ¿no? Como hemos visto en el video, yo pensé que era así, a mí me criaron así, ¿no? ¿Eso qué hace? ¿No? Que la violencia continúe. Por eso paso estos videos, para que cada vez seamos más personas, que tomemos más conciencia y que las nuevas personas que van formando sus vidas familiares o sus familias lo hagan correctamente y como tiene que ser con el respeto, con el amor y con el autoestima, para que no se repita lo que yo siempre digo, repetir
patrones. Nada es casual, nada, qué mala suerte tengo. No, repetimos patrones. Muchas gracias, mi querido Udiápolis, por la oportunidad. Seguramente habrán quedado más preguntas. No sé, tú dirás, Raider, tú que eres el jefe máximo de aquí,